firmada por la doctora Calderón, ¿cuándo se dio? Porque el régimen cae el régimen el 14 de septiembre del 2000, que se vislumbra un video de Montesinos con el señor Curi. Entonces, después de eso, ¿a los cuántos días dejan sin efecto su nombramiento como fiscal superior antidrogas? No fue al instante, para la próxima sesión podría buscar entre mis documentos, pero fue, pero creo, aproximadamente, denos aproximadamente habrán sido, pues, una semana, 2 semanas, algo así, doctora. No con exactitud. Pero lo que pasa es de que, como le digo, declaran ya a todas las fiscalías especializadas la cierran. Después ¿Cuándo usted en este proceso ha dado alguna declaración preliminar cuando se inician las investigaciones? Sí, doctora. Yo incluso primero me llamaron del Congreso. ¿Ya? Me llamaron del Congreso en varias oportunidades y asistí a todas las... ¿Qué comisión del Congreso? Si nos podría precisar. Había una comisión justamente para estos casos, no recuerdo, pero estaba el señor Mufarech, creo yo, estaban otros vocales, pero era una comisión especial que se abrió para estos temas del señor Montesinos y Fujimori, ¿no? Pero ¿por qué la llamaron a usted? ¿Por qué la llamaron a usted específicamente? Porque habrá sido, justamente porque estaba el señor Montesinos y la doctora Colán, la involucrada. A este caso concreto. Bien, señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Si desea poder formular preguntas, pedir aclaraciones a la señora Mayta Luna. Sí, adelante. Gracias, señor presidente. Señora Mayta, buenas tardes. Buenas tardes, Mayta. Díganos, ¿usted en qué año ingresó al Ministerio Público? Yo ingresé al Ministerio Público en mayo del 2001. ¿Y recuerda en qué año fue nombrada fiscal superior? ¿Perdón? ¿En qué año fue nombrada fiscal superior? Que ahorita no lo tengo a la vista, pero recurriré a mi... Un momentito si me deja ver mis datos, porque no... Sí. Porque parece que ha pasado bastante tiempo. Continuando en todo caso, ¿nos puede decir en todo caso? El 27 de junio del 97 es lo que me designan fiscal superior, provisional, ¿no? Especializada en TIT. Y el 22 de julio del 91 es que me nombra fiscal provincial titular de Penal de Lima. ¿Quién la designa fiscal superior? ¿Nos puede decir? Me designa la Comisión del Ministerio Público, presidida por la doctora Colán. Blanca Nelida Colán. Blanca Nelida Colán. Díganos, usted al referir en su instructiva ha indicado que otros fiscales no quisieron aceptar el cargo de fiscal superior y usted aceptó. Perdón, como dice que... Cuando usted agarraba la sala, cuando le dieron el uso de la palabra, usted dijo que aceptó el cargo de fiscal superior y habían otros fiscales que no querían aceptar. No, yo no dije eso. Yo dije que yo acepté cuando me nombraron fiscal para que haga las investigaciones de la intentona de golpe, porque, bueno, yo antes era funcionario del Poder, era juez, juez del Poder Judicial, pertenecía al Poder Judicial, y postulé a una fiscalía porque lo que me gustaba a mí era la investigación. Entonces, cuando me designa como fiscal para investigar la intentona del golpe al expresidente Fujimori, yo acepto. Y sí, efectivamente dije porque nadie quería aceptar y como a mí me gustaba, bueno, era lo que yo quería hacer, y acepté esa investigación, pero no del fiscal superior, sino del fiscal ad hoc para que me haga caso de esa investigación de la intentona de golpe, porque la verdad es que en la fiscalía, casos mediáticos, nadie quería aceptar, me refiero a nadie, no contando números, no, sino porque llamaban a uno u otro hasta que yo, cuando me llamaron, dije sí, acepté. Gracias.
cuando nadie quería aceptar lo que usted acaba de decir, ¿quién es que la llama y le ofrece? Eso es lo que realmente le quiero preguntar. ¿Qué persona la llamó para ofrecerle? Mire, más que me llamó el secretario de la comisión, para eso yo había preparado, yo había solicitado ya que me tengan en cuenta para ocupar ese cargo. ¿Por qué? Disculpe, solamente la pregunta es concreta, ¿quién la llamó nada más? Con concreto no, debe ser el secretario de la comisión. O sea, me llaman, me dicen para que suba al despacho de la doctora y me dicen que he sido nombrada y me dan mi resolución. No específicamente una persona debe ser el secretario de la comisión. No creo que haya sido la misma doctora Nelly Colán. Gracias, señora. Díganos, usted también ha indicado que ha concurrido al CIN. Sí, pero para dejar claro esto, si me permite, por favor, no le sí, formulado la pregunta. sí, ¿En por qué favor. circunstancias concurrió al CIN? Sí, le voy a contestar al señor fiscal, pero si me permite, para dejar claro la anterior pregunta, yo, como le digo, yo había solicitado ya, mediante documento, que me tengan en cuenta porque sabía que iba a haber cupos o puestos para cubrir un puesto de fiscalía superior especializada en TIC, porque todos éramos especializados. Yo meses antes había presentado para que me tengan en cuenta. Y luego se produjo el nombramiento. Ahora, en cuanto a lo que usted me dice, ¿en cuántas ocasiones he ido al Servicio de Inteligencia? Yo desde mis declaraciones primigenias en la investigación preliminar que se hizo en el Ministerio Público, he narrado las circunstancias que he ido al CIN. La primera vez que he ido al CIN ha sido en el año 92. Y concurrí al CIN por motivos de la investigación que lleva justamente de la intentona de golpe. Yo cuando a uno le nombran fiscal para que investigue un caso, uno tiene que acopiar toda esta información necesaria. Y yo no acudo al CIN de frente, sino acudo al Ministerio de Guerra, que está en la avenida Arequipa. Y entonces hablo con el general Sevilla. ¿Por qué? Porque como en este caso también estaban implicados militares, estaban juzgados por el fuero militar, no por la persona que estaba hablando, por mí. Entonces yo fui y me entrevisto con el general. Disculpe que le interrumpe, no quiero cortar su derecho a la defensa, solamente era, ¿en cuántas veces? Esa es una vez. ¿Me podría indicar si ha ido otras veces? He ido 3 veces al CIN. Ya, y en una sola vez me he entrevistado con el señor Montesinos. Le decía que esa primera vez fue por motivo de una investigación, donde fui al CIN, me acopié los datos necesarios porque no estaba en el Consejo Supremo de Justicia Militar, y de ahí la segunda vez fui porque hubo un evento justamente sobre el tráfico de drogas, donde asistieron todos los estamentos que luchaban con el tráfico de drogas, incluido miembros de la Embajada de Estados Unidos, embajadores de otros países, y bueno, autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público, y ahí conozco de vista, porque nadie me presenta tampoco al señor Montesinos, pero estaban ahí miembros también del CII. ¿Qué año fue esa segunda visita? ¿Nos puede decir? Esa segunda visita, si mal no recuerdo, fue en el año 1997. 1997. En esa visita en el CIN, ¿usted conversó con el señor Montesinos? Acabo de decirle, señor fiscal, que no conversé. Todos se presentaban entre sí, porque era la primera vez que se conocían al jefe de la INANDRO, al representante de la embajada, y después cada uno se sentaba en sus sitios y escuchaba las ponencias que decían cada miembro que estaba ahí. Cuando usted dice ponencia, debemos entender que era, de qué tipo de ponencia era, académico, de seguridad nacional, de qué tipo de ponencia era. Como todos éramos especializados en el delito del tráfico ilícito de drogas, eran ponencias de personas especializadas. Hay veces eran para ver en qué lugares se acopiaba más droga,
cuáles eran los tipos de ley que estaban vigentes en ese momento, esa clase de ponencias era, señor fiscal. Correcto. Si usted dice que llevan personas especializadas, de aparte de usted, del Ministerio Público, ¿fueron otros fiscales? Sí, si mal no recuerdo fue la doctora Colán, fue el doctor Bringas también, que era el fiscal coordinador, y fueron también algunos de los adjuntos. O sea, fue un grupo del Ministerio Público, fue también un grupo del Poder Judicial, creo que fue el presidente, bueno, no recuerdo, pero fueron varias personas, y eso debe obrar, incluso debe obrar en los registros de las ponencias que se han hecho en el CIP. ¿La doctora Guía asistió a ese evento? No recuerdo. Díganos la segunda, la tercera vez, ¿cuándo fue? La tercera vez fue en el año... Tercera vez. Ya, fue en el año 1998. En esta oportunidad me llamaron a mi despacho, personal del Servicio de Inteligencia, de la oficina del señor Montesinos, para pedirme una reunión conmigo para que yo asista ahí a las instalaciones del Servicio de Inteligencia. La verdad, a mí, señor, no me llamaba la atención esa clase de reuniones. Yo tenía reuniones con personal de la INANDRO, de embajadores de diferentes países, miembros del parlamentarios de Italia y de otros sitios, y me llamaban para conversaciones para tratar los temas de tráfico ilícito de drogas. Yo era una persona especializada en esos delitos y podía tener esas conversaciones con diferentes personas. Después de que cuando me llaman del parte del señor Montesinos, sabedor que él salía en los medios de comunicación como una persona que aportaba, digamos, ideas para que sean proyectos a la lucha del tráfico de drogas, no tuve ningún inconveniente en ir. Y me entrevisté efectivamente con el señor Montesinos y hablamos temas puntuales, como de los arrepentidos, como de la unidad de investigación del lavado de dinero y esas cosas, pero absolutamente nada de casos que yo estuviera llevando. Correcto. Cuando la llaman para esa tercera visita al CIN, usted dice que no conocía al señor Montesinos, ¿cómo es que arma una agenda para que usted concurra? Me llaman de su oficina, me llama una secretaria, y me dice, soy la secretaria de fulano y tal, y el señor quiere tener una entrevista relativa a temas relacionados con el tráfico ilícito de drogas. El primer día no se concreta, el segundo día sí, hasta que se concreta un día en que voy ahí. Voy fuera de las horas de mi trabajo. ¿Esa visita, usted dio cuenta al Ministerio Público, algún superior que iba a concurrir? No, eran horas fuera de mi trabajo y no tenía por qué darle cuenta porque no era un caso de investigaciones que yo llevaba a mi cargo, era situaciones de mi calidad como fiscal especializada, así también, por ejemplo, las veces que he concurrido a las embajadas, a la INANDRO, nunca he dado cuenta de eso. Si me lo hubieran pedido, hubiera dicho, pero nunca me pidieron y tampoco no tenía que dar cuenta de eso. Si usted dice que no tenía por qué dar cuenta y porque iba en horario fuera de oficina, pero el tema que trataba era tema de la fiscalía. No. Particulares. No era ningún tema de la fiscalía, ni siquiera de cómo estaba conformada la fiscalía. Eran temas estrictamente de la legislación de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Por eso le digo, doctora, disculpe, era vinculada a su función de fiscal. ¿Perdón? La reunión era por temas vinculados a su función de fiscal superior de antidrogas. A mi función, no, señor. Eran temas vinculados a mi conocimiento como experta en el delito de tráfico ilícito de drogas. Ya le digo que yo tenía reuniones con parlamentarios de Italia que venían y el embajador cada vez que tenía así personas de esa calidad me invitaba para que yo aporte y me pregunten cómo iba acá la lucha contra el tráfico de drogas y ellos también me explicaban cómo era, o sea, no tenía nada que ver con mi función, sino con mis conocimientos que tenía en esa especialidad.
en esa reunión Montesinos enviaba movilidad para que la recojan? No, creo que fui con mi movilidad, porque yo tenía una movilidad que me da el ministerio. No recuerdo exactamente, señor. Yo no lo tomé a mal, pero no puedo estar recordando con qué movilidad, como cuando iba a las embajadas. Hay veces me enviaban la embajada a su vehículo. Sí, no, pero estamos hablando del CIN ahorita, no estamos hablando de las embajadas. Díganos, ¿usted conoce de la vez que usted iba al CIN a la señora Arce Guerrero? ¿La ha visto alguna vez? Ella fue la que me llamó para concertar la invitación que me hizo el señor Montesinos. Y después nunca le vi en persona. Así esa vez que fui, la verdad, cuando uno va hacia un establecimiento grande y le hace pasar una secretaria o un secretario y no se presentan y me dicen pase por acá, pase por allá, yo la verdad que eso no me parece que sea conocer. De repente sería una de ellas, de repente no sería, no sé, pero así puntualmente, como tú me han dicho, yo soy la señora Arce, no, señor. Señor presidente, diga, señor fiscal. A la señora, quiero hacerle una pregunta antes de confrontarla. La señora Arce ha declarado que usted figuraba en una relación de magistrados a quienes se les pagaba una mensualidad por su colaboración con el CIN. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Eso es totalmente falso, señor. Yo nunca tenía por qué figurar, porque nunca se ha dado tal caso, pero en auto no hay ninguna prueba de alguna relación, de alguna planilla, ni nada por el estilo. Es totalmente falso, lo he dicho por esa señora, y eso lo ha dicho el señor para acogerse a la ley del arrepentimiento, porque cuando la señora primero concurre a la fiscalía a rendir su declaración, niega todo lo que ahora me está diciendo usted. Correcto. Contestada. Profesora, díganos, ¿usted tenía algún problema, una enemistad con esta señora Arce Guerrero? No, si no la conocía, menos iba a tener una enemistad con la señora. Solamente la vez que la llamó para que vaya al CIN. Sí, supongo que era ella, porque ella dijo que era la secretaria. Díganos, también se le imputa a usted que habría, por un retraso, había enviado un fax para que le paguen lo que mensualmente le abonaba. Totalmente falso, señor. Acabo de decir que no existe ese fax, que nunca yo hubiera enviado un fax, que nunca he recibido ni un sol de una persona extraña a mi sueldo como fiscal. Totalmente falso. ¿A la señora Pinchi la ha tratado, la ha visto alguna vez? Tampoco le he visto, nunca le he visto a esa señora. Por los medios de comunicación sí le he visto, he sabido de la existencia de esa señora, pero nunca le he visto. Bueno, la señora Pinchi en su declaración de folio 14.797, ella dice que haberla visto en 2 oportunidades en el local de la alta dirección del CIN y que usted se habría entrevistado con Montesinos. ¿Qué tiene que decir al respecto? Totalmente falso. Yo no he visto a esa señora en el CIN, no conozco a esa señora, nunca la he conocido. En el mismo sentido, tanto esta señora Pinchi como la señora Arce Guerrero también han señalado que usted figuraba en una lista de magistrados que le hacían llegar pagos mensuales, 2.500 soles. Sí, como le digo, señores, es totalmente falso. Señora, por acogerse a la ley del arrepentimiento que le convenía, ha levantado cargos por acá y por allá, pero en auto no existe ninguna lista, ninguna planilla, ninguna relación de pagos, y yo no he recibido, como le vuelvo a repetir, ni un sol de la persona, ni de servicio de inteligencia, ni de nada. Contestada en términos, señor fiscal, vamos a agradecer que no reitere las preguntas. Prosiga. ¿Alguna vez ha firmado, alguna vez usted recibió y firmó recibos de la señora, a la señora María Angélica Arce?
No tenía por qué haber firmado recibo de la señora Arce, porque uno que no la conocía y por qué motivo y por qué cosa le iba a firmar recibos totalmente falsos. ¿Nos puede decir al señor Huerta Caballero lo conoció? Como Huerta Caballero no, tal vez fue uno de los que me entregaron los documentos cuando investigué la intentona de golpe, pero no lo conocí, yo no podría decir que lo conocía ese señor. ¿En qué lugar le entregó documentos el señor Huerta? Como he referido, cuando me hago cargo de la investigación de la intentona de golpe, después de ir al Consejo Supremo de Justicia Militar de la Avenida Arequipa, vamos con el general Sevilla, sí, y ahí me presenta, después de hablar con el general Salazar, que era el jefe del me llevan a una sala para que me entreguen los documentos, para que yo revise y vea qué civiles estaban implicados. Puede ser que sea uno de ellos, pero yo, así como señor Huertas, nadie me ha presentado ni le he conocido, nunca le he conocido a ese señor. Con el ex procurador Ugat, José Ugat, ¿ha tenido relación, ha tenido algún problema, algún conflicto? Sí, pero precisamente con él no, sino con No, él. concretamente le pregunto con el señor José Ugat. No, pero con su estudio, sí, porque él su estudio asesoraba a los que investigaba en la embajada de acá del Perú. Por último, ¿puede precisar concretamente cuál es el problema que habría tenido? Con el señor Ugas, que usted me dice concretamente, no. He tenido con el ex procurador Vargas Valdivia y en la sesión anterior le he precisado con lujo de detalles. Si gusta, lo puedo volver a repetir. Eso es todo, señor presidente. Bien, la Procuraduría, si desea, puede hacer preguntas. Muchas gracias, señor director de debates. Señora Maita Luna, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Trujillo. Señora Maita, ¿conoce usted al señor Francisco Rafael Merino Barte? No, no le he conocido, sino ya a través de los medios de comunicación, cuando sale a relucir estas falsas imputaciones contra mi persona, es que comienzo a leer en los medios oficiales y comienzo a escuchar a esta persona y comienzo a interesarme de por qué cuando él supuestamente encuentra esa fotocopia del falso fax, ahí es la vez en que he oído, ¿no? De oídas he escuchado a ese señor. Correcto, correcto. Al señor Luis Clemente Malta Guisado, ¿conoce usted o lo conoció? No lo conoce. Al señor Mario Rafael Ruiz Agüero. Tampoco, señor. Al señor Néstor Amoretti Torres. Tampoco, señor. Bien, dígame, ¿en alguna oportunidad alguno de los choferes del CIN lo recogió usted en algún lugar y lo condujo al CIN? Falso, nunca, señor. ¿En alguna oportunidad le hicieron llegar el señor Huertas Caballero algunos otros sobres que no esté relacionado con la intentona del golpe, sino con otros sobres? ¿Le ha hecho llegar directamente él o a través de sus choferes? Nunca, señor, falso. ¿Usted en alguna oportunidad envió sobres para el señor Huertas Caballero? Tampoco, señor, nunca. Bien, dígame, señora Maita Luna, ¿usted tiene otro proceso judicial, algún antecedente que sea diferente a este proceso? No, señor. Correcto. Eso es todo por nuestra parte, señor director de debates. Gracias. A usted. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra para que pueda preguntar a su patrocinador. Con su venia, señor presidente, señor jueces. Adelante. Doctora Maita, usted, dentro de los cargos que se han establecido, es situaciones de corrupción en los casos de narcotráfico que usted tuvo a su cargo. ¿Alguno de estos casos referidos a narcotráfico que tuvo a su cargo
fue posteriormente denunciado o usted investigada por algún acto de corrupción? Sí, señor, pero quisiera que me aclare la pregunta porque yo nunca he sido investigada por ningún caso de que he llevado en narcotráfico. Ya. Nunca en mis casos que he llevado por narcotráfico he sido denunciada, jamás. Esa era la pregunta. En alguno de esos casos que ha llevado de investigación sobre narcotráfico, ¿usted ha recibido alguna indicación por parte de alguno de las personas del CIN, ya sea Vladimiro Montesinos, Pedro Huertas, Rafael Merino Bartet, Matilde Pinchi Pinchi, María Angélica Arce Guerrero, Clemente Malca Guisado o alguna otra persona? No, por nadie, por ninguna persona, que yo sola, como magistrada, como fiscal, como conocedora en mis funciones, yo sola he resuelto mis expedientes, yo sola he emitido mis resoluciones, yo sola he ordenado que diligencia tenía que hacerse y nadie ha intervenido en los casos que yo he llevado. ¿En algún momento usted, como fiscal ad hoc de varios de los casos que se han mencionado en este proceso, usted ha recibido alguna indicación o una decisión ya tomada para que usted solamente la rubrique o la asuma como fiscal? No, nunca, señor. Ya. Cuando nos hablan del fax, ¿usted recuerda en la Fiscalía Superior Antidrogas si existía algún tipo de maquinaria facsímil, fax, para emitir faxes? Sí, había una, pero yo no lo manejaba. Yo no sabía, la verdad, manejar, lo pusieron ahí y había una persona encargada de manejar ese aparato. Se ha dicho también que usted actuaba de alguna forma en acuerdo con la señora Julia Guía Dávalos, que también era fiscal. Usted, bueno, es obvio, pero pregunto, ¿usted conoció a la señora Julia Guía Dávalos? Sí, porque a mi colega cuando me nombran como fiscales especializadas, antes solamente le había visto de vista y nunca hemos tenido ni siquiera un trato amical más que el formal de desempeñar nuestras funciones. ¿Físicamente puede describir la señora doctora Maita a la señora Julia Guía? Claro que sí, una persona bueno, en ese tiempo, no sé, ya no lo he visto, pero en ese tiempo era una persona más o menos de mi edad, tendría 40 años, 45 años, era de tez blanca, pelo claro, y no sé qué más le podría decir. ¿Se parecía a usted físicamente la señora Julia Guía Dávalos? No, totalmente éramos diferentes. Ella, como le digo, era de tez blanca, yo soy de mestiza y yo en ese tiempo, bueno, siempre he tenido cabello negro o un poco castaño que uno se lo tiña, ¿no? Pero ella tenía un pelo claro, rubio. Ahora yo no sé si era también un pelo teñido, pero siempre andaba con su pelo rubio. Y la contextura también era diferente, sí era más o menos de mi talla, pero éramos totalmente diferentes físicamente. En alguna de las 3 oportunidades que ha ido al CIN, ¿usted ha ido acompañada o ha estado presente la señora Julia Guía Dávalos, dado que la señora Pinchi Pinchi en una declaración en juicio oral anterior la confundió directamente a la señora Julia Guía Dávalos con usted? Por eso le digo, en alguna oportunidad de las 3 que usted ha concurrido, ¿ha estado junto a Julia Guía como para que pueda ser de alguna forma confundida? No, nunca he asistido con la señora Guía así. Y esa confusión que ha tenido la señora Pinchi, como yo lo he leído, visto, según audiencia, cuando le dicen a la señora, seguro ahí estarían todos los procesados y le dicen a la señora Pinchi, ¿usted reconoce a uno de los personajes que está acá? Y se dice, señalando a la doctora Guía, dice, sí, es la doctora Maita que está ahí. Entonces, éramos nosotros, como le explicaba usted, doctor, totalmente diferentes para que nos puedan confundir físicamente, ¿no? Ella era más robusta que yo era más delgada y teníamos rasgos físicos diferentes.
A pesar de que es obvia la pregunta, pero ¿usted estuvo presente en esa audiencia de juicio oral donde fue confundida con la señora Julia Guía Dávalos? No, pero ha estado, usted creo que doctor, porque usted es el que dice que se deje constancia de ese hecho cuando la señora Pichi reconoce a la doctora Pichi, pero no, digo, a la señora Guía no como Julia Guía, sino como Flor Maita. Regresemos a los casos supuestamente a cargo suyo a cambio de una planilla secreta. La Fiscalía en sesión anterior ha señalado específicamente el caso del tren eléctrico en su primera etapa. ¿Usted estuvo a cargo de toda la investigación de dicho caso tren eléctrico? Sí. Primero me nombran a investigar cierto tramo y después como había más, digamos, tramos del ferrocarril, me amplían ahí, de ahí que en la Fiscalía dicen resolución tanto, son como 4, creo, resoluciones, una me nombran por un tramo, otra para que continúe el mismo tren eléctrico, pero otro tramo más, otra para que me designan más fiscales adjuntos por la magnitud de la investigación. Entonces, no sé qué es lo que puntualmente me preguntó, doctor. Sí, estuvo a cargo de toda la investigación. Me ha dicho que sí, a toda la investigación hasta que acabó, hasta que denuncié a los que eran implicados, menos al expresidente García. Dígame, y en ese caso, ¿en algún momento se ha denunciado alguna situación suya, de responsabilidad suya, en que haya sido objeto de algún acto de corrupción usted y denunciada, investigada por esa, en ese caso que tuvo a su cargo como fiscal? No, absolutamente. No he recibido ninguna denuncia por parte de nadie. Al contrario, yo creo que los lazos con las fiscalías italianas se profundizaron porque de ahí comenzamos a hacer cartas rogatorias de otras investigaciones y la investigación se llevó a cabalidad, cumpliendo con todo lo que la ley exige. En las declaraciones de la señora María Angélica Arce, dice que usted recibía pagos de 2.000 soles mensuales. Y en la declaración de la señora Matilde Pinchi, a pesar de que ambas dice que actuaban por indicación de Montesinos, ¿no? Dice que usted recibía 2.500 soles. Aclare ante los señores jueces y el señor fiscal qué cantidad recibía usted mensualmente de parte de ellas, 2.500 soles o 2.000 soles. Doctor, ¿cómo voy a aclarar ese punto si yo no recibía nada? Ni 2.000 ni 2.500, o sea, lo que me está pidiendo que aclare, no puedo hacerlo porque yo no recibía ni un sol. Lo que sí sé es que estas señoras se han contradecido un montón de veces. Primero han dicho que sí, primero han dicho que no, que la otra dijo que yo le vi que entregaba, la otra dijo que no le vi que entregaba. Entonces, la pregunta que me hace es imposible de responderle. La última aclaración. Se recuerda a doña Nina Sonia Isabel Rodríguez Flores y si podría explicarnos quién era ella, qué sabe al respecto. ¿Me puede repetir el nombre, señor? Sí, Nina Sonia Isabel Rodríguez Flores. Señor juez supremo, respetuosamente formulo oposición toda vez que la señora Nina Isabel Rodríguez Flores no forma parte de la acusación fiscal, ni escrita, ni tampoco sustentada verbalmente ante este colegiado supremo. Señor abogado, he hecho una pregunta abierta, en primer lugar. En segundo lugar, usted ha hecho una pregunta sobre lo que ha... Eso es una aclaración, que es sobre todo una oportunidad de dar una explicación. Si no desea hacerla, no tengo ningún inconveniente. Es sobre todo la oportunidad. Reitero, y lo hago porque usted incluso ha hecho preguntas sobre testigos que han declarado en el juicio. Y esta señora ha declarado en el juicio. Nina Sonia Isabel Rodríguez Flores. Si usted no desea que responda a su patrocinada, no tengo ningún inconveniente. Un momentito, no, solamente para aclarar, tiene derecho a responder, solamente para aclarar, señor juez, ya dijo que va a responder.
pero la señora Nina Isabel Sonia Rodríguez o Rodríguez Flores no forma parte de la acusación, que es una situación No. distinta a Matilde Pinchi, No. María Angélica Guerrero y a los que yo he preguntado. Ellos sí forman parte del acervo probatorio que utiliza la acusación fiscal. Por eso, a eso era. Pero ya retiro mi oposición toda vez que la señora acusada ha señalado Acá se que le está dando la oportunidad a que la señora, si desea, porque incluso toda su declaración es voluntaria. Si ella desea, puede guardar silencio. No sé. Es una oportunidad, porque nosotros tenemos que evaluar, y ojo, aprovecho también el momento para referirme a la característica especial de este proceso regulado con el artículo 321. Y lo hago porque está acá por primera vez el doctor Cayo. Voy a dar lectura a lo que dice el artículo 321, que ya lo hemos hecho en sesiones anteriores. Este es un proceso contra una persona reservada. Y el artículo 321 establece que en este caso, ¿no?, únicamente se leerá la instrucción, el acta de los debates orales, la sentencia contra los reos que estuvieron presentes y la resolución de la Corte Suprema, si lo hubiese. Se examinará al acusado, se dirá los informes del fiscal y del defensor y se fallará sin más trámite. Pero también hemos mencionado, y esto lo hago para que se entere el señor fiscal, no dudo de que ya ha evaluado las actas, ha venido debidamente informado el señor fiscal, pero siempre es bueno ilustrar. Hemos dicho que se matiza esta verticalidad que se establece en este artículo con los acuerdos plenarios y las líneas constitucionales del proceso penal. Es por eso que nosotros le estamos dando un cariz especial, a pesar de que se trata de un proceso reservado. ¿Y esto por qué? Porque la prueba debe producirse en el juzgamiento, ¿correcto? Muy bien, entonces ya usted ha dicho que ha retirado su oposición o objeción y vamos a dar oportunidad, si desea, a que responda la señora Maita. Adelante, señor. Sí, señor presidente. Por la persona que se me pregunta, nunca le he conocido, pero como usted y todos los miembros que están presentes sabrán de que yo no pude concurrir al juicio oral. ¿Por qué? Porque la verdad que ya usted sabe que yo fatalmente tenía mandato de detención y yo no me iba a acoger a eso porque todo había sido en forma irregular. Pero yo lo llevé por oídos de mi abogado, por oídos de la persona que concurría, estaba enterada cómo se desarrollaba el juicio penal, el juicio oral, incluso presenté pruebas de la pericia, etcétera, etcétera. Y sí, me enteré de una señora que había sido fiscal, y después también me enteré que esta señora difería totalmente con las declaraciones del señor tal Huertas, y eso es todo lo que podría informarle. Y yo incluso, como le digo, estaba al tanto del juicio oral, porque yo esperaba que los vocales, las personas encargadas de la sala me absuelvan, porque yo ya tenía bastante medio de prueba probatorio que probaban mi inocencia, y yo esperaba una absolución. Entonces, por eso es que estaba al tanto de eso, pero concretamente, señora, ese es un tema procesal, es una situación que... la señora, y sé nomás que con el otro, que se ha acogido también a este arrepentimiento, el señor Huertas, que ha dicho que es tantas cosas, cuando los dos dijeron no, uno decía que sí había estado presente, el otro decía que también había estado presente, ambos se deshicieron, y eso es todo lo que sé, señor. Ya, mire, esta señora, usted, por lo que nos acaba de responder, no habría tenido ninguna situación de conflicto o alguna enemistad, algo con ella. Con esa señora Nina que me dice, no, sí. Nunca, no le he conocido, jamás he tenido ninguna situación de amistad, ni de nada. Correcto. ¿Y cómo explicaríamos que ella también ha declarado en el juzgamiento y ha expresado de que la habría visto a usted con el señor Rodríguez Medrano un día sábado, que habrían estado preparando ahí una documentación, ¿no? Incluso con el doctor Nicolás Trujillo.
En este caso, ¿usted podría explicarnos por qué razón sería esta situación que esta señora habría declarado así? Es una cosa muy subjetiva, ¿no? Supongo que la señora, por sus intereses, para acogerse a arrepentimiento, ha inventado, porque yo jamás me reuní con ella, jamás me iba al CIN a hacer nada porque la señora dice, ¿no? Es totalmente falso. Ya. ¿Usted ha tenido algún pariente en algún momento en el servicio de inteligencia? Bueno, desconozco la ciencia cierta porque son parientes que a veces uno no tiene un acercamiento muy cercano. Ok. Y finalmente, en una de las declaraciones del señor Montesinos, él hace alusión a que en efecto habrían existido esos pagos. ¿Quisiera explicar eso? Señor juez, respetuosamente formulo objeción. Primero, creo pensar de que es la declaración que ha ofrecido la Fiscalía, que incluso no está en la relación ofrecida por este colegiado supremo, que supuestamente es de fecha 24 de julio del 2001, en la cual el señor Montesinos declara sin abogado defensor, no forma parte de esta investigación y no está presente abogado defensor de la señora Mayta Luna, por lo cual respetuosamente formulo. Entonces, no se preocupe, ahí queda, no hay ningún problema. Veremos si más adelante hay la necesidad de aclarar ese aspecto. Ya para ir cerrando esta parte, voy a consultar con la señora jueza si tienen alguna aclaración que pedirle a la señora Mayta. En primer lugar, la doctora Carvajal. ¿Alguna pregunta o aclaración, doctora Carvajal? ¿Okay? Señor, me voy a comunicar por el interno. Doctora Norma Carvajal. Comuníquese por interno, por favor. Me estoy comunicando por interno, señor. Perdón. Señora doctora Carvajal, ¿quiere realizar algún pedido de aclaración o pregunta para la doctora, a la señora Mayta Luna? Ninguna. Ok. Doctora Vázquez. Sí, señor presidente, tengo muchas preguntas para que me aclare la señora Mayta. Adelante, adelante. Bien. Señora Mayta, muy buenas tardes. Buenas tardes, señora magistrada. En la sesión anterior empezamos su declaración instructiva y dio usted muchos datos importantes para un poco evaluar su, digamos, su trayectoria, ¿no? Usted mencionó, por favor, me aclara de que inició sus labores en el Poder Judicial, ¿verdad? Sí, doctora, yo inicié mis labores aún estudiando en la universidad como practicante en el 16 juzgado del doctor Vinatea. Vinatea. Me enteré, sí, José de Vinatea. Y luego cuando me enteré que había un concurso para, en ese tiempo le llamaban amanuenses o secretarios, qué sé yo, me presenté. Un concurso muy, se presentaron bastantes, 100, 200, incluso hubo dos grupos, 30, 30. O sea, ingresa al Poder Judicial como auxiliar jurisdiccional y luego... Sí, doctora, auxiliar, y entonces yo elegí estar en la rama penal también, porque a veces no podía elegir y también fui... ¿Cuál fue su primer trabajo jurisdiccional como autoridad judicial? En el juzgado del Agustino. Juez de paz, ¿no? Juez de paz, provisional en el juzgado del Agustino, un juzgado que había sido
objeto de una bomba en el tiempo del terrorismo. Y bueno, también tengo que decirlo, nadie quería ocupar esa plaza porque era en el Agustino y era un sitio peligroso. Y yo ya era recién egresada de la universidad, seguía trabajando como auxiliar en el Poder Judicial y me fui a trabajar ahí por 10 meses. Ya, antes de ser juez de paz, ¿tuvo algún trabajo responsable en una sala penal o en esa época eran tribunales correccionales? Estuve en la Sala Penal Suprema, cuando estaba el doctor José del, ay, se me fue el nombre, pero fue en la sala, en una Sala Penal Suprema, en la sección de la relatoría. Ya. Pero a nivel de la Corte de Lima, porque usted pertenecía a la Corte de Lima, Sí, ¿verdad? Corte de A Lima. nivel de la Corte de Lima, ¿trabajó en un tribunal correccional? En un tribunal correccional no, pero en un juzgado de instrucción sí. No. Y Bien. después también cuando he estado de juez de paz ya nombrada, he estado como juez de penal provisional en 2 juzgados y uno civil. Ya. Ahí es donde acumulo tiempo para los 7 años que se requería para ser nombrado fiscal superior. ¿Y es ahí cuando usted postula a la fiscalía como fiscal provincial o no? Sí, cuando estaba yo como juez de paz letrado, porque, o sea, cuando los señores de primera instancia salían de vacaciones o de licencia, a uno le llamaban para que ocupe los cargos. Pero ya en ese tiempo estaba yo de juez de paz letrado, porque era titular de Breña, Jesús María y por No, pero era usted titular o era provisional. postulo para la fiscalía. Están No, era ejerciendo. usted juez de paz provisional. No, juez de paz titular. Yo sigo juez de paz. Logró la titularidad. Claro, sí. Fui juez de paz provisional en el Agustino nomás. De ahí me presenté a una plaza cuando había para hacer juez de Como paz. juez de paz. Como juez de paz. Y fue Dígame, durante el tiempo que usted trabajó en el Poder Judicial, ¿logró conocer a la doctora Blancanelia Colau? No, nunca. Nunca la conocí. Conozco recién cuando ella es nombrada fiscal suprema en el Ministerio Público. Yo no la conocía. La verdad que ni siquiera el nombre. Después creo que venía del Callao, no sé. Perfecto. ¿Usted conoció a Alejandro Rodríguez Medrano en el Poder Judicial? Tampoco le conocía el nombre y en una oportunidad, creo justamente en esa oportunidad de ese simposio que hubo en el CIN, creo que ahí lo vi al doctor Rodríguez Medrano. Bien, sigamos. Usted ha manifestado que fue nombrada fiscal provincial antidrogas en su calidad de titular, ¿verdad? Sí, porque yo era fiscal provincial penal y de ahí se crean las especialidades y entonces me nombro ya fiscal provincial especializada en tráfico ilícito de drogas. Dígame, usted fue la única. ¿Cuántas fiscalías se convirtieron en fiscalías antidrogas? En ese primero hubieron 2, después hubieron 4. Ya, 4. Entre ellas estaba usted. Entre ellas estaba yo. ¿Estaba Julia Guía? No. No está. ¿Quiénes eran las otras fiscales provinciales que se les había convertido la fiscalía ad hoc para casos de tráfico? Era yo y al comienzo la doctora Juana Córdoba. Y ¿Quién? después Juana Córdoba. Juana Córdoba. Después, ¿quién más? Fueron 2 más, pero ya era en el tiempo que yo me fui de fiscal superior, entonces crean más fiscalías provinciales. No recuerdo, la verdad. ¿Cuántas fiscalías superiores se crearon? 2. Yo y la doctora Eguía. Eguía. ¿La doctora Eguía también venía como fiscal antidrogas? No. ¿Fiscal provincial? ¿No? No, ella no era especializada, venía como fiscal provincial, pero ella ocupaba otra fiscalía, no recuerdo porque no la conocí ese tiempo mucho. Bien, ahora, dentro de lo que usted ha dicho, también ha sostenido de que ¿en qué año fue que convirtieron estas fiscalías ad hoc? Ad hoc fue en el tiempo que yo ingreso en el 91 y en el 92 más o menos me designan para ver ese caso de la intentona de golpe. Debo entender de que esta designación fue dentro de la gestión de la doctora Blancanelia Colau, ¿verdad? Sí, dentro de la gestión de él. Ya no voy a preguntarle cuántas veces ha ido al CIN porque ya lo mencionó, pero sí quisiera que me precise si en alguna oportunidad usted ha ido con la doctora Blancanelia Colau al CIN.
Nunca. Nunca. Porque Le digo esto porque casos- digamos, es de conocimiento público que Blanca Nelia Colán iba al cine. Tan es así que ha estado privada de su libertad, ha sido condenada y ya cumplió su pena. Por eso le preguntaba si en alguna oportunidad usted la ha acompañado a la doctora Blanca Nelia Colán, quien se reunía con Vladimiro Montesinos Torres. No, doctora, categóricamente le digo que nunca, jamás. Bien. Ahora, dentro de la época que usted ha estado desempeñándose como fiscal superior antidrogas, usted ha dicho que la llamaron en varias oportunidades porque era una persona especializada en el tema. Sí. ¿Era usted profesora universitaria a la época de esos hechos? Hubiera querido ser doctora, pero no tenía tiempo. No Me tenía. pidieron, pero es que, ¿sabe? Disculpe, doctora, que acabo un poco. Cuando yo era fiscal provincial especializada en tráfico de drogas, incluso nos amanecíamos, doctora. ¿Por qué? Porque estamos haciéndole seguimiento a determinadas personas que se dedican a eso, y yo, como la jefa ahí, no podía delegar así tan fácil funciones, iba también con los adjuntos, pero muchas veces nos amanecíamos. Entonces, por más que quería desempeñarme en esa función, no tenía tiempo. ¿Alguna vez escribió algún artículo referido a tráfico ilícito de drogas? Sí, hice un proyecto para la creación de la unidad del lavado de dinero y lo presenté a la comisión, y sí, pero artículo básicamente dice no, pero sí hice un proyecto de ley. Un proyecto de ley. Pero eso usted lo ha presentado. Sí, lo presenté a la comisión ejecutiva. Bien. También le di copias a todas las personas que podían, lo hablé con mis adjuntos, y de eso nomás no, sino de los otros temas, ¿no? De los arrepentidos que no tenían el resguardo de vida, etcétera. Dígame, cuando cae el régimen de Alberto Fujimori, esto es el 14 de septiembre del año 2000, usted se encontraba desempeñándose como fiscal superior antidrogas, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Cuál fue su reacción? ¿Usted continuó con el cargo o se retiró del cargo? No, yo no tenía por qué retirarme. Cuando pasa esto, la doctora que se encarga de la fiscalía, creo que fue la doctora Navarro, Calderón, suprime todas las fiscalías especializadas. Pero luego de unos meses lo reabre nuevamente y nombra a otras personas, ¿no? Pero bueno, a mí me vuelven a una fiscalía provincial penal, que no era mi fiscalía primigenia, porque yo era de la 34, pero me pone la fiscalía 26. Pero ahí. Y esa resolución de la Fiscalía de la Nación, firmada por la doctora Calderón, ¿cuándo se dio? Porque el régimen cae el régimen el 14 de septiembre del 2000, que se vislumbra un video de Montesinos con el señor Curi. Entonces, después de eso, ¿a los cuántos días dejan sin efecto su nombramiento como fiscal superior antidrogas? No fue al instante. Para la próxima sesión podría buscar entre mis documentos, pero fue, Pero creo, ¿perdón? Aproximadamente, denos una... Aproximadamente habrán sido, pues, una semana, 2 semanas, algo así, doctora. No con exactitud. Pero lo que pasa es de que, como le digo, declaran ya a todas las fiscalías especializadas, la cierran. Después ¿Cuándo usted en este proceso ha dado alguna declaración preliminar cuando se inician las investigaciones? Sí, doctora. Yo incluso primero me llamaron del Congreso. ¿Ya? Me llamaron del Congreso en varias oportunidades y asistí a todas las... ¿Qué comisión del Congreso? Si nos podría precisar. Había una comisión justamente para estos casos, no recuerdo, pero estaba el señor Mufarech, creo yo, estaban otros vocales, pero era una comisión especial que se abrió para estos temas del señor Montesinos y Fujimori, ¿no? Pero ¿por qué la llamaron a usted? ¿Por qué la llamaron a usted específicamente? Porque habrá sido, justamente porque estaba el señor Montesinos y la doctora Colán, la involucraban con todas las fiscalías especializadas en todos los delitos tributarios, de drogas,
pero sí fui. Cuando me llamaron, yo fui al Congreso a todas las investigaciones. Después abrieron una investigación a nivel preliminar con el doctor Cáceres, creo que era fiscal, y también asistí. Ahí me entero de esa fotocopia del presunto fax, y ahí pido, por favor, que se termine con ese informe de que era un adelanto, y nada, no me escucharon para nada. Usted ha manifestado en este acto que usted fue convocada por la señora Arce Guerrero, secretaria de Montesinos, a fin de que usted se constituya al servicio de inteligencia, ¿verdad? Supongo que sería porque ella era secretaria. Ya. Pero usted comunicó, usted ha dicho que no comunicó a la Fiscalía de la Nación, ¿verdad? No, doctora, porque no era dentro de mis funciones, o sea, yo fui después de mis funciones, y como ya le digo, yo siempre me reunía con diferentes funcionarios nacionales como del extranjero, no comunicaba eso. ¿O tenía usted la anuencia de la doctora Blancanelli Dacola? De repente tenía la anuencia, ¿no? Anuencia sería en el caso, doctora, que ella hubiera sabido en mis reuniones. Yo nunca le decía, yo no sé si ella sabría por otro lado, pero yo nunca le informé eso. No era una cosa natural para mí poder ir a la Ninandro a conversar o poder ir a una embajada, o en este caso cuando fue con el señor Montesinos. Bien, el doctor Montesinos, el señor Montesinos, como lo llamaban, era experto en delitos de tráfico, ilícito de drogas, era conocedor de estos temas. Según tengo entendido por los medios de comunicación, por lo que en ese tiempo se decía, sí era conocido, incluso se hablaba que él había hecho el decreto legislativo 879, creo que era, no sé, pero sí era una persona que tenía contacto con la DEA y con funcionarios, y es por eso que también hace ese simposio contra el tráfico ilícito de drogas en el CIN. ¿Cuál es la última vez que usted concurre al Servicio de Inteligencia Nacional? Esa fecha que digo que es en ¿Qué año, por favor, podría precisar? 1998, doctor. 98, el régimen cayó en el 2000. Sí, la última vez que tenemos que comprar. ¿Usted tenía conocimiento que ya en el año 98 ya más o menos se conocía a este personaje? ¿Tenía conocimiento que se hablaba de este personaje Vladimiro Montesinos Torres? Pero no en la dimensión que después se supo a partir de lo que sale el video, como usted dice, no, jamás ahí, ¿no? Más bien al contrario, como le digo, ahí en Caretas última de 100 años, decía de que el señor era un conocido, experto, veía que hacía el simposio, veía que el señor se reunía con personas así de la DEA, o sea, no, la verdad que no pensaba que este señor tenía esa ¿En cuántas oportunidades usted ha visto a la señora Arce Guerrero? ¿En cuántas oportunidades la ha visto? Como le vuelvo a decir, yo que sepa que la señora era la señora Arce, no sé si esa vez que fui, de repente fue la que me recibió, pero cuando uno va, como le digo, a una entidad, le recibe una señorita ya, pero no le pregunta cómo se llama usted, ni ella tampoco se presentó, y si lo hizo, la verdad no recuerdo. Pero no, ¿Ha tenido usted algún problema personal con la señora Arce Guerrero? Nunca, porque como no le conocía, no tenía ningún problema personal. ¿Y con Matilde Pinche? ¿La llegó? Señor juez supremo, son preguntas repetitivas respetuosamente por intermedio de la dirección de debates. Para aclarar señora, solamente, señor abogado, es para aclarar. No, son repetitivas, mantengo mi objeción. sí, el tema habría sido respuesto. Con todo respeto, doctora Vasconés. Bien, eso es todo, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. La Fiscalía de la Nación, firmada por la doctora Calderón, ¿cuándo se dio? Porque el régimen cae el régimen el 14 de septiembre del 2000, que se vislumbra un video de Montesinos con el señor Curi. Entonces, después de eso, ¿a los cuántos días dejan sin efecto su nombramiento como fiscal superior antidrogas? No fue al instante, para la próxima sesión podría buscar entre mis documentos, pero fue, pero creo, ¿perdón? Aproximadamente, denos aproximadamente habrán sido, pues, una semana, 2 semanas, algo así, doctora. No con exactitud. Pero lo que pasa es de que, como le digo, declaran ya a todas las fiscalías especializadas, las cierran. Después
¿Usted en este proceso ha dado alguna declaración preliminar cuando se inician las investigaciones? Sí, sí, doctora. Yo incluso primero me llamaron del Congreso. Me ¿Ya? llamaron del Congreso en varias oportunidades y asistí a todas las... ¿Qué comisión del Congreso? Si nos podría precisar. Había una comisión justamente para estos casos, no recuerdo, pero estaba el señor Mufarech, creo yo, estaban otros vocales, pero era una comisión especial que se abrió para estos temas del señor Montesino y Fujimori, ¿no? Pero Así ¿por qué la llamaron a usted? de- ¿Por qué la llamaron a usted específicamente? Porque, ¿por qué habrá sido? Porque, justamente porque estaba el señor Montesinos y la doctora Colán, la A este involucrada. caso concreto. Bien, señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Si desea puede formular preguntas, pedir aclaraciones a la señora Maita Luna. Sí, Adelante. gracias, señor presidente. Señora Maita, buenas tardes. Buenas Sí, tardes, señora. Díganos, ¿usted en qué año ingresó al Ministerio Público? Yo ingresé al Ministerio Público en mayo del 2001. Y recuerda en qué año fue nombrada fiscal superior. ¿Perdón? ¿En qué año fue nombrada fiscal superior? Que ahorita no lo tengo a la vista, pero recordéame un momentito si me deja ver mis datos, porque no. Sí, sí. Porque parece que ha pasado bastante tiempo. Vamos continuando en todo caso. ¿Nos puede decir en todo caso? El 27 de junio del 97 es lo que me designan fiscal superior, provisional, ¿no? Especializada en TIT. Y el 22 de julio del 91 es que me nombra fiscal provincial titular de Penal de Lima. ¿Quién la designa fiscal superior? ¿Nos puede decir? Me designa la Comisión del Ministerio Público, presidida por la doctora Colán, Blanca Nelida Colán. Blanca Nevia Colán. Díganos, usted al referir en su instructiva ha indicado que otros fiscales no quisieron aceptar el cargo de fiscal superior y usted aceptó. Perdón, como dice que se Cuando me repite la pregunta. Cuando usted agarraba la sala, cuando le dieron el uso de la palabra, usted dijo que aceptó el cargo de fiscal superior y habían otros fiscales que no querían aceptar. No, yo no dije eso. Yo dije que yo acepté cuando me nombraron fiscal para que haga las investigaciones de la intentona de golpe, porque, bueno, yo antes era funcionario del Poder, era juez, o digo, sí, pues juez del Poder Judicial, pertenecía al Poder Judicial, y postulé a una fiscalía porque lo que me gustaba a mí era la investigación. Entonces, cuando me designa como fiscal para investigar la intentona del golpe al ex presidente Fujimori, yo acepto, y sí, efectivamente dije porque nadie quería aceptar, y como a mí me gustaba, bueno, era lo que yo quería hacer, y acepté esa investigación, pero no de fiscal superior, sino de fiscal ad hoc para que me haga caso de esa investigación de la intentona de golpe, porque la verdad es que en la fiscalía, casos mediáticos, nadie quería aceptar, me refiero a nadie, no con tantos números, no, sino porque llamaban a uno u otro hasta que yo, cuando me llamaron, dije sí, acepté. Gracias. Cuando nadie quería aceptar lo que usted acaba de decir, ¿quién es que la llama y le ofrece? Eso es lo que realmente le quiero preguntar. ¿Qué persona la llamó para ofrecerle? Mire, más que me llamó el secretario de la comisión, para eso yo había preparado, yo había solicitado ya que me tengan en cuenta para ocupar ese cargo. ¿Por qué? Disculpe, solamente la pregunta es concreta, ¿quién la llamó nada más? Con concreto no, debe ser el secretario de la comisión. O sea, me llaman, me dicen para que suba al despacho de la doctora y me dicen que he sido nombrada y me dan mi resolución. No, específicamente una persona debe ser el secretario de la comisión. No creo que haya sido la misma doctora Nelly Colán. Gracias, señora. Díganos, usted
también ha indicado que ha concurrido al CIN. Sí, pero para dejar claro esto, Pero si me preguntarle, permite, por favor, no le Sí. he formulado la pregunta. sí, ¿En por qué favor. circunstancias concurrió al CIN? Sí, le voy a contestar al señor fiscal, pero si me permite, para dejar claro la anterior pregunta, yo, como le digo, yo había solicitado ya, mediante documento, que me tengan en cuenta porque sabía que iba a haber cupos o puestos para cubrir un puesto de Fiscalía Superior especializado.